Ya tocaba hablar de Nicole, damas y caballeros. Dejadme en los comentarios cuántos main Nicole desde la beta. ¿Qué personaje es el que más estáis esperando que llegue antes de que se acabe Notcry? Sandrone, Alice, Capitano jugable, la propia Nicole. Y al igual que con Linnea se empezó a especular de antes y se acercó bastante, hay bastantes indicios que indican que Nicole es ese posible Bennett que todo el mundo estaba esperando, pero no va a ser como la mayoría creéis, que puede ser un Bennett 5 estrellas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype. Gracias por todo lo anterior y por apoyar el canal. Es muy importante para todo el proyecto y los que trabajan con nosotros, más de lo que pensáis. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares y dentro de poco van a ser 3 o 4 porque se viene canal de UA muy posiblemente. Creo que estáis muy hypeados con ello. Gracias. Bienvenidos invitados a los streams. Suerte con las bendis. Que aprovechen si estáis comiendo. Gracias por el apoyo a la app y a la web. Gracias por estar ahí un día más. Y vamos con el vídeo de Alice. Yo tenía más ganas que vosotros de hacer el vídeo. Los main Barca. Poner un ganamos en los comentarios. Poner un gran ganamos aquí abajo. Os comento qué se especula hasta ahora de Nicole, dije Alice, perdón, de Nicole, qué se especula de Nicole y cuáles son los pros y los contras del posible kit que se está especulando y que además me da pena admitirlo, pero tiene sentido que sea un personaje con un sabor agridulce y no tan fuerte como nadie se esperaría. Premisa número 1, Hoyoverse está intentando jugar en Notcry mientras mantiene el power creep, porque han sacado 3 equipos top meta, a hacer lo que os expliqué en otro vídeo llamado Sidegrade, que básicamente es intentar que todos los equipos se acerquen los unos a los otros, no sacar un personaje que de repente le saca 1.000.000 de kilómetros de distancia en daño al anterior y que los soportes, digamos, lo que hagan sea mejorar lo peor, ser buenos en los mejores equipos y ampliar la variedad del juego. Es decir, ya no es un power creep por encima, un sidegrade hacia los lados de ampliación de mecánicas, para que me entendáis. Y Nicole viene a hacer esto y muchos personajes también ya lo han hecho. Es decir, hay muchos personajes que si bien Lauma es el best in slot de Nefer y Nefer es el mejor equipo del juego, realmente Lauma vino a mejorar muchísimo todos los equipos de Endro hasta el punto de ser mejor que la propia Najida. Y lo mismo con la sillita de ruedas en la wheelchair que siempre habéis hablado y hemos hablado en la comunidad de Columbina y Nefa. Ha venido a mejorar todo lo anterior, pero por supuesto a tener su techo con Flins, por poner otro ejemplo más, ¿no? Y Linnea va a hacer lo mismo. Quien no tenga Zibai va a poder jugar Linnea perfectamente y Linnea va a mejorar a Ito, a Noel, a Navia y va a traer nueva vida a los main Geo que no sacaron a Zibai o no quieren jugar Zibai. ¿Qué va a hacer Nicole? Lo mismo. Phil, por fin un Bennett 5 estrellas. No. Se comenta esto de Nicole. Número 1, Nicole no cura. Y esto, digamos que ya la diferencia bastante de Bennett, porque Bennett es y fue tan importante porque cura. Y no solo porque cura, porque Bennett te deja full de vida literalmente en 2 segundos. Hace pa, 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 3 ticks rapidísimos y te deja full de vida a cualquier personaje. Hasta el 70%, que es su limitación. Y luego Bennett, aparte de curar, da 2 cosas más. Una, da el bufo tan descomunal de ataque, juntándose obviamente con el set, que también es otro 20% el nobleza, más su propio bufo, que con Aquila Favonia, Corona en la ulti y todo lo demás, puedes alcanzar más de 1000 y algo, más ese 20% adicional. En algunos personajes llega a ser 1400 de ataque, nadie da más que esto, Yalsan da como 800 y un poquito más. Y Bennett también da con la C6 15% de daño piro, con lo cual, claro, Bennett a Mawika le viene increíble y a Arlequino también, a los carries piro les viene increíbles. Barca es un carry piro porque hace más daño piro que a Nemo y le viene increíble, y Nicole realmente viene a ese puesto de Barca. Ahora os explico cuánto mejorará Barca y si realmente Barca terminará mereciendo la pena o no. La realidad es que no tiene pinta, pero os explico todo lo demás. Entonces, Nicole va a ser un escudo. ¿Hasta qué punto? Pueden poner que el escudo sea muy fuerte y también intentar que la gente mejore sus mecánicas, como ha ido haciendo según jugamos durante los años a Genshin, ya que a día de hoy el equipo de Flins solo con el escudo de Inefa para mucha gente es suficiente. Sacrosa no cura, Columbina no cura,
y Flins no cura. Y mucha gente juega perfecta y cómodamente el equipo de Inefa solo con el escudo de Inefa. Y es un escudo, digamos, bastante fuerte, pero dentro de lo bastante fuerte no es el mejor. Está entre los 5 o 6 mejores equipos, 5 o 6 escudos mejores del juego. ¿Qué ocurre? Que Nicole va a ser un escudo. Y esto para equipos como, por ejemplo, voy a hablar sobre todo de los 3 equipos 4 donde más se podría jugar Nicole, realmente no es importante. Y aquí viene este punto. ¿Por qué? Porque en el equipo de Mabuika juegas Citlal y Xilonen principalmente. Citlal te da un escudo bastante fuerte y tendrás doble, con lo cual imagínate vas a ser inmortal. Y Xilonen cura. Si se cambiase en algún momento Bennett por Nicole, posiblemente no, ahora también lo adelanto y esto es muy importante, no habría problema. En el siguiente equipo, Arlequino, también se puede jugar con Citlal y Xilonen, que son escudo y curación, con lo cual cambiar un Bennett por Nicole tampoco pasaría nada, pero también es verdad que el nuevo equipo más jugado de Arlequino es el Arlequino Columbina Inefa, y de último Sakarosa más que Bennett, pero en cualquier caso meter ahí un escudo con Nicole y la consonancia Piro, que cuando se hablé de los bufos, Bennett da otro bufo más que es la consonancia Piro, que son 25% más de ataque. Entonces esto también lo va a activar Nicole, entonces 20 de nobleza, 25 de la consonancia Piro y el bufo tan loco de Bennett. Tampoco habría problema con Arlequino en principio, aunque Arlequino de todos los personajes que os voy a mencionar, por desgracia es la menos jugada. Ahora en los comentarios mira Arlequino. Yo juego a Arlequino mucho, señor de la pantalla. ¿Qué dice usted? Que la gente está jugando otros carries. Los 3 lunares, Mabuika, Skirk, Varesa es muy popular todavía, Mobilet, etc. Y por último, los equipos que me faltaba por explicaros son el equipo de Barca, que aquí no habría cómo levantar este equipo y realmente el aporte defensivo sería el único escudo de Nicole y sería donde Bennett más hace falta curando. Qué curioso, pero el escudo te da resistencia a la interrupción en vez de curar, que esto es más importante. Y nos faltaba también el equipo de Varesa. Varesa se juega con Chebrus y Chebrus ya de base cura, con lo cual poner una Nicole ahí en vez de alguno de los personajes que, por ejemplo, podría ser Jansan o alguno de estos, posiblemente haya muchas comparaciones de Nicole en vez de Jansan, porque no todo el mundo tiene a Jansan C6. Tampoco importaría, porque tienes a Chebrus, y Chebrus es el sustain defensivo puro de este equipo, porque cuando no tienes a Chebrus está Jansan, que cura un poquito y no se tiene en cuenta, y Durin. Entonces, si os fijáis que Nicole tiene un escudo, está pensado, y el equipo que más perjudica es al equipo de Barca. Ahora, ¿qué más haría Nicole? A ver, Nicole parte de la base de que es del Aquelarre. Entonces, Nicole va a haber 2 personajes principales que va a bufar más que ningún otro, y esto seguramente la distancia de Mabuika. Vamos a cumplir otra norma, digamos, que se ha cumplido en cada personaje nuevo, que es que normalmente a los personajes antiguos los bufan más o menos, pero principalmente no solo bufan perfectamente a los nuevos, sino que bufan a los que quieren bufar. La UMA bufa todo el Dendro anterior, pero a quien más bufa es a Nefer. Inefa con Columbina tiene la wheelchair, pero la core de Inefa Columbina donde más fuerte es literalmente es con los carries lunares, sobre todo con Flins. Pero recordar que Inefa se puede jugar con Nefer y se puede jugar con Zibai y funciona perfectamente. Aunque ahora Nefer tenga su Best in Slot sin Inefa y cuando salga Linea, Zibai tendrá su Best in Slot con Ilúa Columbina, Linea Zibai. ¿Nicole va a hacer esto? Por supuesto. ¿Dónde no va a afectar prácticamente? Yo pienso que donde prácticamente no va a afectar es en lo más antiguo, que en este caso sería Arlequino sobre todo, aunque habrá gente jugando Nicole Arlequino seguramente. Mabuika, ya no solo porque es la más antigua y porque, sobre todo porque es Arconte de un equipo espectacularmente fuerte, Nicole seguramente Joyo os lo balancee para que de una u otra forma, si no hay un personaje del Aquelarre, no bufe tanto el equipo de Mabuika. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los x2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre, en cada banner y cada versión, hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. ¿Qué 2 equipos realmente tiene pinta que Nicole va a entrar a funcionar, o qué 2 grandes personajes son los que Nicole va a hacer que peguen mucho más? Durin y Barca. Muchos de Phil, Barca, ganamos. ¡Woo! No, Durin realmente es aquí el aporte fuerte y ahora os explico por qué. Aquí viene la gran diferencia. Bennett
da este bufo de ataque, pero lo da al personaje en campo o a los personajes soportes que tiren su combo dentro de la ulti de Bennett con la mecánica que ya conocéis llamada Snapshot. Para los nuevos, Phil, lo he escuchado muchas veces, mucho texto, lo voy a resumir en 30 segundos. Snapshot es una foto, entonces el personaje que tira la ulti dentro de Bennett hace una foto al bufo, esto se aplica con otros bufos, no solo con la ulti de Bennett, y durante toda la duración de su ulti o su elemental, el caso de Xiangling es el más ejemplificado, vas a tener los stats de la ulti de Bennett, aunque ya no estés dentro de la ulti de Bennett, aunque se acabe la duración de la ulti de Bennett, aunque cualquier motivo que implique no tener el bufo de Bennett. Este snapshot ya no lo tienen los personajes nuevos y principalmente Durin no lo tiene. Por eso es totalmente inútil jugar a Durin con Bennett, porque Durin, a menos que sea carry en el equipo de Durin carry, no está dentro de la ulti de Bennett y no recibe el bufo de Bennett, y esto le pasa a más personajes. Los bufos como el de Furina, que afectan todo el rato a todo el equipo sin depender de un área, de una localización, de un lo que sea, por supuesto son más fuertes. ¿Qué diferencia tiene Nicole con Bennett? Que seguramente el bufo que dé Nicole sea sin hacer snapshot, sin un área, y se lo dé a todo el equipo o a los personajes de la aquelarre. Claro, aquí tiene todo el sentido del mundo, porque si vas a jugar una especie de Nicole Durin, que sería, digamos, el power up, el power creep de Bennett Xiangling hace muchos años en Genshin, sí tienen sinergia porque Bennett no bufa a Durin, porque Durin fuera del campo no recibe el bufo de Bennett, pero si Nicole bufa a todos los personajes de la aquelarre, va a bufar a Durin. Y si Durin sin el bufo de Bennett es mejor que Xiangling, Durin, cuando se juegue Nicole, posiblemente nos pueda dar un nuevo Raiden National, con la esperanza del posible bufo a los personajes de Inazuma después de los personajes de Liyue, que yo tengo fe en que bufen a Raiden igual que bufaron a Venti, y mi Raiden C3 arma de la free to play se vaya al cielo y sea increíblemente poderosa. Esto es otra historia, no soy el CEO. Así que tener en cuenta que Nicole, lo último que se está hablando en los primeros rumores, porque no son ni leaks, son rumores, es que va a dar un bufo de ataque no tan fuerte como Bennett, al igual que Yansan. Si Yansan puede llegar a 800 con la ulti, más la C2 que da 30% de ataque, el propio personaje en campo, y no lleva el nobleza, lleva el set de pergamino y no da la consonancia piro, que esos son 20 del nobleza, 25 de la consonancia piro, 45 más de ataque, mucho cuidado con eso. Realmente se especula que Nicole igual da un bufo entre 800 y 1000 más la consonancia piro, que posiblemente no sé si llevará el bufo de nobleza, pero puede ser, porque con Barca no lo llevaría ningún otro personaje en el equipo, y que además de unos bonos extra de daño infligido o algunos bonos elementales o como sea, porque las reacciones lunares no van con daño elemental e igual Nicole no va a bufar equipos de reacciones lunares, así que posiblemente bufe daño elemental o daño piro a los personajes de la aquelarre. Claro, tiene todo el sentido, porque si vas a jugar Nicole Durin, igual ya esa core va a ser muy fuerte, pero Nicole Durin Sakarosa para equipos de vaporizados o cosas así, se va al cielo. Y Sakarosa también bufa todo esto. Y Mona tendría, digamos, su best in slot puro de Mona Carry con Sakarosa, Durin, Nicole, 4 personajes de la aquelarre con todos los bufos. Mona metiendo 15 de probabilidad y 15 de daño a todo el equipo, más el bono de daño en vaporizados fuera y dentro del campo. Sería una locura. Pero con el equipo de Barca también. Son 4 personajes de la aquelarre. Entonces, Barca aquelarre, Venti aquelarre, Durin aquelarre y Nicole aquelarre. Y el bufo de Nicole tendría mucho más sentido que bufase solo a estos personajes para no tocar ni beneficiar el equipo de Mahuika, no beneficiar del todo el equipo de Arlequino, pero sí hacer que se mantenga el equipo de Varesa junto a Durin, y luego ya se puede elegir alguna pieza más, aunque no encaja mucho más nadie más de la aquelarre, Fischl maybe, y jugar Varesa, Fischl, Nicole, Durin y hacer una nueva variante de Varesa que haga más daño. Dudo que quiten, digamos, un personaje extra de Natlan como podría ser Yansan, pero bueno, lo veremos. O dudo que quiten a Chebruce, pero tiene todo el sentido del mundo lo que se está especulando a día de hoy con Nicole. Así que por ahora pinta que es algo así, y para cerrar el vídeo con lo mejor, y recordar que suelo dejar siempre lo mejor para el final, también se especula que igual su arma y sus constelaciones hacen que pueda ser un Bennett más global, y que igual Nicole C2 arma recién sí sea mejor que Bennett, y Nicole C2 arma sí pueda ser best in slot de Mahuika, de Arlequino y de todos estos equipos que la gente está buscando. ¡Wow! Y que incluso se habla por ahí que pudiese jugar con Flins en caso de que el bufo de ataque sea tan grande, C2 y arma, que pudiese beneficiar a las reacciones lunares, porque Flins se beneficia del ataque, aunque pierdes el sombra verde de Sakarosa, pierdes el cazo de dragones y pierdes el bufo de maestría. Así que, poquito más. Lo de las constelaciones ya es más sus, se está especulando por ahí y tiene sentido. Y todo lo anterior,
también, como ven, son solo rumores con especulación y que también tiene bastante sentido, pero veremos qué pasa con Nicole. Por ahora queda todavía un mes para que sepamos el kit de la beta de Nicole. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñis y chaito.